Emigrar con hijos a España, Lo que nadie te cuenta. hoy te lo contaremos. ¿Te imaginas empezar de cero en otro país? Pero esta vez con tus hijos al lado, Emigrar a España con tus hijos puede ser la mejor decisión de tu vida. o lo más difícil. Hoy te vamos a contar todo. Los retos, Los beneficios, desafíos, los miedos y todo lo que no te han contado. te vamos a hablar sin filtros. Cuando emigras solo, tú te las ingenias. Comes cualquier cosa, puedes dormir en cualquier parte, Pero cuando vas con hijos, es otra cosa. Y empecemos a hablar de uno de los principales retos cuando emigramos, y es conseguir vivienda. es una de las cosas más complicadas cuando tú llegas a España y sobre todo con hijos. Cuando nosotros emigramos, y lo vamos a hablar desde nuestra experiencia, teníamos dónde llegar, incluso habíamos varios familiares que nos habían ofrecido sus viviendas para llegar. También estábamos mirando la opción del lugar por el tema del clima, y donde decidimos quedarnos para tener nuestra hija fue en Valencia. Nosotros pensábamos quedarnos 2 meses, de los cuales se convirtieron en 4, no porque quisiéramos, sino que se nos dificultó conseguir el lugar para vivir, porque nosotros tuvimos que vivir con nuestra bebé recién nacida, los 4 en una sola habitación. El tema complicado aquí es el tema de la convivencia cuando tú tienes niños, porque no solamente debes tu comportamiento acoplarlo a la persona con la que vas a vivir, sino que los niños se acoplen también al lugar y también se sepan comportar. Pero bueno, son cosas que debes tener en cuenta a la hora de emigrar. Algo que siempre he dicho, y una frase que suena feo, pero es muy real: y el muerto y el arrimado a los 3 días huele a pescado. Ahora bien, a la hora de conseguir vivienda, te van a preguntar con quién vas a vivir. Y si dices que tienes niños, aquí es muy malo. Pensamos que iba a ser mucho más sencillo por tener niños, pero no, es todo lo contrario, porque hay un tema aquí, y yo creo que ya lo hemos mencionado en otros videos, y es los ocupas. Lastimosamente hay personas que llegan a vivir, no pagan arriendo, se apoderan de cierto lugar, y para que el dueño de ese piso pueda, por decir, desalojarlo, es bastante complejo, porque aquí la ley los protege. Cuando uno llega a España, es importante empadronarse, porque prácticamente para todo te van a pedir empadronamiento. Si no te empadronan, que suele suceder que alquilan las habitaciones, pero con la condición de que no pueden empadronar. ¿Y por qué les hablamos del empadronamiento? Porque para poder escolarizar a nuestros hijos te lo van a exigir. Asimismo, ellos se van a poder mirar en qué lugar le pueden buscar la plaza. Otra opción también que muchas personas toman a la hora de llegar a España es irse a unos albergues. Esto es un poco más complejo en el tema de la convivencia, relacionarte con otro tipo de culturas, y no solamente de latinos, sino también de otras personas cercanas a España. Entonces, irse ahí es mucho más complejo, y sobre todo con niños. Profundizar un poco más, tenemos esta entrevista donde ella tuvo que vivir en un albergue y nos contó algunos casos de que tuvo que apreciar situaciones no tan agradables. Otro de los retos que de pronto me preocupaba era conseguir plaza en un colegio. Uno de los retos que teníamos previsto era conseguir el colegio para nuestra hija Ariana. Se preocupaba la adaptación de Ariana. Es una niña de 12 años cuando llegamos en su momento, y sabíamos que en Valencia manejan otro idioma, el valenciano. Cuando ella inició las clases sí fue bastante difícil, la niña llegaba un poco acongojada, porque por más que en las clases las dictaran en español, decía la niña que no les entendía porque hablan muy rápido, mientras se adaptaba, obviamente. Además de que si ya les es difícil el inglés, ahora imagínense aprender un idioma que solamente va a servir para esa comunidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿habrá racismo? ¿Habrá xenofobia? Y hasta hace poco tuvimos una situación con nuestra hija donde nos tuvimos que presentar al colegio, y no fue nada fácil. No ha sido nada fácil, realmente. Ella se ha llevado muy bien con personas de aquí de este país. Por lo general, relacionarse con personas latinoamericanas, venezolanas, puertorriqueñas, ecuatorianas y colombianas. Pero también ha corrido con suerte de tener otras amistades de aquí mismo que la han aceptado con los brazos abiertos, muy buenas amistades, pero sí, no podemos negar que hay ciertas personas que no les agradamos. Sino también que muchas veces los directores, los docentes, no ayudan a solucionar esta situación que también acompleja a muchas personas, y el hecho de no ayudar y permitirse ser muy permisivos, pues es un poco complejo. Aunque me he reunido con las otras mamitas que han sido afectadas por este tipo de sucesos, y hemos hablado y hemos estado claras de que esto también se puede denunciar, y lo hablamos y se lo expresé ante los directivos de que no estábamos conformes y que pensábamos denunciar este tipo de casos de racismo, xenofobia. Y bueno. Por otro lado, algo que nos ha sorprendido, porque a la final en Colombia
como padres, que son bastante exigentes a la hora de cuidar a sus niños, de educarlos, en el sentido de que si tú ves a un niño en Colombia fumando, tomando a una corta edad, pues tú le llamas la atención, ¿cierto? Y no está bien. Acá es normal. Lo ha normalizado, además de que muchos niños, en su mayoría, a diferencia en Colombia lo hay, pero es que acá es su mayoría, se ve mucho, que son muy contestones, así se ve mucho de que respetan a sus mayores. Así es, entonces son cosas que realmente uno lo pone a pensar mucho de ¿qué sucederá? ¿Será que sí es mejor, no es mejor? Pero a la final ¿será que fue una buena decisión emigrar para educar a nuestros hijos? Hablando del tema de enseñarle a los niños a respetar a los mayores, vemos que los niños responden como si fueran de tú a tú, si estuvieran hablando un amigo. El irrespeto se ve constantemente. Sí, diciendo grosería realmente, cosa de que en Colombia se ve, pero vuelvo y repito, es una minoría, acá es la mayoría de lo que hemos visto. Claro, no podemos generalizarlo, ¿no? Y pues en Colombia también se ve, pero creo que en unas zonas más que otras, ¿no? Y ahora si hablamos en temas de seguridad, la verdad, esto es el punto que más me gusta de haber emigrado con ellas. La calidad de vida, la tranquilidad de poder salir con tus hijos a un parque, de poder pasear sin ningún problema, sin ninguna preocupación de inseguridad. Esto no tiene precio. Y si es que hablamos de estadísticas, España ocupa los primeros lugares de los países más seguros. Colombia está dentro de los últimos. Y la tasa de homicidios, ay, ni hablar de eso. Las niñas pueden salir solas al parque con sus compañeritos sin temor a nada. Y lastimosamente los que más vienen a delinquir y que se ve mucho en las ciudades principales como Madrid, Barcelona, entre otras. Sin embargo, son cosas que por pocas personas llevamos el bulto muchos otros. Entonces los invito a todas las personas que nos están viendo, que siempre oremos de la mejor manera para que de esa forma, asimismo, nosotros dejemos una buena huella de nuestro país. Hay imagen. Otro punto que podemos tocar y que a veces nos cuesta adaptarnos es el tema de la gastronomía. Para mi caso, a mí me encanta la gastronomía mediterránea, española, pero a otras personas, como yo, tal vez nos gusta más lo típico, lo que siempre hemos comido, a lo colombiano. Muy criollo, pero lo fácil es que, pues como cocinamos en casa, buscamos siempre las cosas que nos gusta comer y todavía se siente el sabor de nuestra tierrita. Así es, intentamos hacer lo máximo posible para no perder ese sabor. Importante, que es lo que más se nos dificulta y nos ha costado, es la red de apoyo. Así es, de personas que de pronto puedan apoyarnos en situaciones complejas, duras, como por ejemplo en Colombia tenemos a mis padres, tenemos a la familia de Karen, que en cualquier momento nos puedes ayudar en situaciones, por ejemplo, con las niñas o hasta uno mismo. Así es. Aquí, si tú estás trabajando y los pequeños están en la guardería, normalmente uno busca empleos que se acomoden los horarios a las guarderías o a los colegios, pero el día que se enferman, muchas veces algunos padres tienen que dejar a sus pequeños solos en la casa, prácticamente cuidándose su enfermedad solos. Nosotros sí hemos sido, gracias a Dios, con esa parte un poco más estrictos. Siempre estamos ahí y si ella está enferma, pues no se va a trabajar. Y si tú no trabajas, no facturas, no te pagan. Así que esa parte es un poco dispendiosa y ahí es donde uno, wow. Tenemos que apoyarnos del uno al otro en este caso, pero es diferente cuando viene una madre soltera o un padre soltero. Sí, ahorita estamos papá y mamá. Actualmente Cris está trabajando solo, yo estoy en casa con las niñas, pero hace unos meses atrás tuvimos la visita de mi madre, estuvo 6 meses aquí en España acompañándonos y yo pude, y durante ese tiempo, que pude conseguir trabajo. Ya cuando mi mamá se fue me tocó renunciar y estar en casita, mientras conseguimos una guardería. Y que sean lugares donde te dé confianza de decir, en nuestro caso con nuestra bebé pequeña que aún no sabe decir cosas, no sabe hablar, entonces es complejo y pues debemos tener un lugar que nos dé la confianza de decir, aquí vamos a estar tranquilos. Así es. Hace un tiempo ocurrió un tema en una guardería donde maltrataban a los niños y coincidencialmente eran niños de padres latinos. Bueno, no pasará en todo lado, pero son cosas que a uno lo dejan pensando como padres. Así es. Así que si tú estás en emigrar, tienes que analizar e investigar muy bien todos estos temas antes de tomar una decisión y que sea la más correcta y con responsabilidad. Ahora, sabemos que aquí en España hay muchas ONG donde te puedes apoyar. Sí, nosotros en algún momento recurrimos a ellas porque realmente lo necesitábamos, pero también sabemos que personas abusan de las ayudas que nos dan aquí en España.
pero la idea no es abusar, es decir, si realmente tú las necesitas, solicítalas. Si tú eres de las personas que estás pensando en venir a España para vivir de las ayudas, piénsalo muy bien e investígalo, porque no es tan fácil como lo pintan. Y te puedes. Estrellar. Migrar es buscar oportunidades para salir adelante con tu propio esfuerzo, Venimos a aportar con trabajo y con esfuerzo sin aprovecharnos del sistema. con valores y con ganas de construir algo mucho mejor para nuestros hijos. ¿Es difícil emigrar? Sí. Hubo noches donde me pregunté si habíamos hecho lo correcto. Incluso ver a nuestra hija mayor, extrañar a su familia, a sus abuelas, nos puso a pensar muchísimo. Incluso hasta pensar de regresarnos. ¿Es imposible? Para nada. Emigrar es como cruzar un puente con lo más valioso de tu vida. Da miedo, pero del otro lado hay oportunidades increíbles. Así que déjanos en los comentarios cómo ha sido tu proceso de migración o estás pensando apenas en emigrar. ¿Cuál es tu historia? Déjanos en los comentarios, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos En una próxima ocasión. Chao, chao.